Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial. El día de hoy tenemos una invitada especial, hoy estamos con Luz Viviana Sánchez Henao. Ella hace parte de nuestra empresa aliada Integrando. Ella es administradora de empresas, magíster en prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente, seguridad y responsabilidad corporativa. Así que con toda seguridad, pues sabemos que va a traer información súper importante. El día de hoy vamos a estar hablando sobre gestionando el cambio organizacional a través del liderazgo transformacional. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat y al final de la jornada las estaremos resolviendo. Entonces, bueno, Vivi, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y dale, puedes empezar. Bueno, muy buenas tardes, gracias Aurora. Un saludo muy especial para todos y también pues agradecerle a Confenalco esta invitación tan especial. Como les decía Aurora, vamos a compartir esta charla denominada Gestionando el Cambio Organizacional a través del liderazgo transformacional. Todos en un momento determinado que hemos estado involucrados en algún tipo de organización, hemos estado conectados con el liderazgo, algo que es demasiado fundamental en las organizaciones, pero que de una u otra forma todavía se siente un poco como rezagado en las empresas. En algunas no, en otras sí. Vamos a mirar el por qué se da ese fenómeno. ¿Qué vamos a ver entonces el día de hoy? Vamos a ver este espacio de la charla como en cuatro aspectos. Vamos a mirar los orígenes del liderazgo transformacional, esa diferencia que existe entre el liderazgo transaccional y transformacional, cuáles son sus componentes y el liderazgo de rango completo, es decir, aquello que espera las organizaciones en el largo plazo para que se haga una cultura organizacional conforme a esos valores, a esos principios, a esa visión, a esa misión que quiere esa alta dirección lograr eh, en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de este liderazgo transformacional, pues lo vamos a ver directamente en las organizaciones, porque el liderazgo se da en diferentes ámbitos y aquí nos vamos a enfocar es directamente en la empresa. Hablándolo desde el ámbito de las empresas, nosotros debemos de concebir el liderazgo como esa gestión de intereses y actividades de un grupo de personas, ¿cierto? O de un equipo de trabajo, pero que pertenecen a una organización. Cuando hablamos de una organización es que obedece a similares objetivos, similares necesidades, que obedezca también a esas expectativas que yo tengo frente a la organización. Y todo este grupo de personas o equipo de personas que formamos en las organizaciones, todas debemos estar encaminadas a lograr esas intenciones operacionales de las empresas, enfocar todos nuestros esfuerzos hacia un mismo fin. Esto nos ayuda a los directivos a tomar decisiones para la mejora siempre, estar enfocándonos siempre en esos mayores esfuerzos y sobre todo en potenciar en las personas que hacen parte de la organización pues sus habilidades y sus destrezas. En el ámbito de las organizaciones entonces, como en todos los aspectos de la vida, pues hay diferentes estilos de liderazgo y el liderazgo tiene mucho que ver con la parte personal, es decir, con esas actitudes que tiene el líder, con esas habilidades, con esas capacidades también, es decir, también con las aptitudes. Pero aquí nos enmarcamos en las actitudes porque el liderazgo también es una actitud frente a la vida, frente a cómo nosotros actuamos frente a las circunstancias que se nos van presentando en ese cada día de la organización. Obviamente, todas aquellas actitudes enfocadas en esas funciones que tienen todas las personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo. Pero no, como directivos, digamos que nos enfocamos en que las personas que están siendo formadas alrededor nuestro, pues estén formadas precisamente en esas metas,
que requerimos que las personas logren, ¿cierto? Y obviamente eso obedece precisamente como a ese enfoque que yo le doy como líder dentro de la organización. Entonces, aquí viene y nos encontramos con la figura del líder. Eh, el líder es un actor muy importante dentro de las organizaciones. Y uno se pregunta, bueno, todos hablamos acerca de lo que es un líder y cada uno de nosotros tenemos un concepto de eso, de lo que significa ser un buen líder. Indudablemente un líder es una persona que trabaja arduamente, es digamos que un trabajador nato. Esa es una de las principales características de los líderes que son incansables. Trabaja arduamente con su equipo de trabajo. Cuando hablamos de con, esa palabra con hace la diferencia. Y no es como se asumía anteriormente, es que tú trabajas para mí. No, el líder transformacional ya cambió ese para un con, ¿cierto? Conmigo, en colaboración conmigo. Entonces ese líder asume una influencia distinta en esas personas para lograr que esos propósitos o esos resultados previstos y que todos pretendamos pues, lograr ese objetivo común a lo largo de un determinado tiempo. Entonces el líder aquí es como el pararrayos de la organización, el punto neurálgico porque es por medio de él que se van logrando todas eh, eh, aquellos objetivos que queremos lograr. Entonces se convierte ese actor principal o esa brújula nuestra en esa persona que orienta todas nuestras acciones, que tiene las cosas súper claras, que sabe para dónde va siempre. Y para ello, un líder sí o sí debe ser creativo. La creatividad en un líder debe ser siempre fundamental porque esa creatividad le ayuda a romper paradigmas, a salirse de lo común, a no ver las cosas siempre de la misma forma, ¿cierto? Y eso lo lleva a ser un motivador nato. Y un motivador es un ser muy especial porque tras esa motivación que mueve a las personas hay carisma, hay un sentido de pertenencia, es decir, un poco más allá de lo que yo tengo que resolver el día a día. Entonces, cuando tenemos un líder que orienta nuestro trabajo, que cree en nosotros y lo hace de manera creativa, abriendo brechas, cerrando brechas, perdón, abriendo caminos y cerrando brechas, promoviendo siempre la mejora continua, orientando esos esfuerzos para que cada uno pueda aportar lo mejor de sí y además de eso lo hace de una manera audaz, ¿cierto? Es decir, proponiendo de manera no temeraria, sino con una seria convicción de que vamos a lograr esos resultados previstos. Entonces, el líder se convierte en un creyente por naturaleza o es un creyente por naturaleza, un creyente de que podemos lograr las cosas, que las podemos hacer muy bien, que cree en su equipo de trabajo, que le permite generar habilidades y destrezas a lo largo de tiempo a su equipo de trabajo. Entonces, cuando tenemos este líder, que es esa persona que transforma, que influye, que busca lograr esos resultados previstos, influir en los demás, y aunado a eso tiene a su alrededor un equipo de personas que dejan orientarse, que ayudan también a tomar decisiones, que ven las cosas de una manera distinta, entonces la organización va creyendo en sus líderes y logran tener un mayor significado. Entonces, es allí donde el liderazgo transformacional toma mayor fuerza. ¿Cuáles han sido esos orígenes de ese liderazgo transformacional, esa palabra como tan bonita, como tan novedosa en estos últimos días? Ese liderazgo transformacional fue acuñado por un estadounidense sociólogo llamado James Danton y él generó o creó un libro denominado El liderazgo rebelde. Se lo recomiendo porque tiene una visión muy interesante de la organización. Pero
el señor James no fue el primero que habló de liderazgo transformacional, sino que tomó ese concepto de un autor denominado James McGregor, eh, y este concepto de liderazgo transformacional lo llevó a evolucionar en el tiempo. Y estamos hablando de liderazgo transformacional hace aproximadamente unos 25 años, 25 o 30 años, empezó a acuñarse ese término de líder transformacional. Entonces, en el año de 1978, James McGregor, a través de diferentes estudios que realizó a los políticos de su país, logró concluir lo siguiente, que hay dos tipos de líderes, los líderes transaccionales y los líderes transformacionales. Como su nombre lo indica, transacción, eso suena como algo bancario, pero no, en las organizaciones se asume de una manera distinta ese término transacción. ¿Y qué buscamos con esa transacción? Es obtener algo a cambio de, que enseguida lo vamos a ver. Posteriormente vino un autor que se llama Bernard Bass en 1995. Entonces, con base en aquellos estudios que aplicó McGregor, él planteó una nueva teoría, diciendo que ese líder transformacional superó ya aquello transaccional y ya no medimos el liderazgo solamente por los resultados obtenidos en la organización, sino cómo logramos influenciar en las personas que trabajan con nosotros. Y esa transformación se da desde la motivación, desde mover al otro al logro de los resultados. Entonces pasamos de un líder autocrático, que es una de las teorías clásicas de liderazgo, a un líder motivacional. Esto obviamente tiene una carga de sociología, de antropología, de psicología muy importante en las organizaciones. Eh, Estos orígenes, entonces, vemos en estas dos imágenes que son pues bastante pertinentes, que el líder transaccional es denominado líder garrote y zanahoria, ¿cierto? Entonces, si no cumples con las metas, pues te doy garrote, pero si las cumples, entonces recibes de mi parte zanahoria, ¿cierto? Y en la segunda imagen vemos el líder transformacional. Deme un segundo, por favor. Son tan amables. Muchas gracias. Hay un pequeño problema con el Internet. Ese líder transformacional logra evolucionar en el tiempo, es decir, toma un largo proceso para lograr los resultados que quiere, ¿cierto? Y lo debe de hacer pues en un tiempo determinado, pero hay un proceso evolutivo de él, ¿cierto? Aquí no toma en cuenta la transacción, sino cómo yo logro movilizarme, cómo logro superarme, cómo logro evolucionar en el tiempo. Entonces, ese líder transformacional se enfoca en el ser, en cómo puedo lograr yo como líder sacar de esa persona que trabaja conmigo lo mejor de esa persona. ¿Cierto? Lograr detectar en el otro las mejores habilidades que tiene esa persona, sus mejores competencias, sus mejores destrezas, y yo como líder lograr detectarlo y ponerlo al servicio de mi organización. Eso hace un líder transformacional. Transforma vidas, ¿ya? Transforma e inspira a otros líderes a hacerlo mejor. Entonces, esas dos especies de líderes, el transformacional el transaccional, son como dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque si bien el uno nos permite lograr un mayor desempeño, es decir, mayor eficiencia en las organizaciones, el otro nos permite transformar a partir de estímulos. No solamente es lograr los resultados previstos, sino mirar cómo crece la persona en el tiempo. Y ahí es donde viene también, a través de estos orígenes, el denominado salario emocional.
no solamente lo que devenga una persona económicamente, sino todos aquellos componentes que hacen parte de la organización y que, digamos, que incentivan a la persona a quedarse con nosotros. Entonces, estos dos líderes pues tienen como un versus, ¿cierto? Bueno, creo que tiene un problemita con el internet. Esperemos que se vuelva a conectar, que vuelva a coger conexión. Hola, Viviana. Ya, Hola, qué sí, pena. Volvimos a tranquila. conectarnos, listo. Denme un segundo, porfa. El internet ha estado como irregular desde ayer aquí en Cartagena. Vamos a volver a retomar. Pido disculpas por estos problemas técnicos. Me comentan si me están escuchando y viendo bien, por favor. Aurora, ¿me están escuchando y viendo bien? Sí, 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 te Sí, escuchamos. muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de ese cara a cara, de que ese liderazgo transformacional difiere del liderazgo transaccional en cuanto a la forma de relacionarme con el otro, frente a ese intercambio de información que yo tengo con mi equipo de trabajo, frente a ese relacionamiento que hay entre el jefe y el subalterno, o entre el jefe y el colaborador, o entre el jefe y el empleado y viceversa. Ese liderazgo transaccional, entonces, se convierte en un elemento tradicional, es decir, en esa forma de liderazgo que conocemos tradicionalmente, ¿cierto? Está basado en el relacionamiento y en un buen relacionamiento entre unos y otros. Ya no se concibe un relacionamiento no adecuado entre personas, debe ser un relacionamiento efectivo. Este tipo de liderazgo busca muchísimo la estabilidad de las empresas, muchísimo la estabilidad de las organizaciones. Logra promover el cambio, sí, mediante intercambios, es decir, yo como empresa requiero de esa persona tales y tales habilidades y para ello la recompenso económicamente, de pronto socialmente también, pero sí o sí, sí logra los objetivos que yo quiero como persona y como, pues, como persona de mi equipo de trabajo, pero mediante esa recompensa. Importantísimo, establece aquí los convenios contractuales, obviamente pues derivados de una relación contractual, y frente también al plan de incentivos. Aquí es donde toma mayor valor el plan de incentivos desde el área de talento humano de las organizaciones. Eh, y para ello nosotros también tenemos que tener algo en cuenta que son las necesidades y expectativas de esos empleados. No es que el liderazgo transaccional sea malo, no. Antes, por el contrario, el liderazgo transformacional es un escalón superior a todos los estilos de liderazgo que venimos trabajando y conociendo hace muchísimos años, ¿ya? Entonces, para llegar al liderazgo transformacional pasamos por ese liderazgo transaccional. Entonces, todos los dos están como muy junticos el uno del otro. Sin embargo, ese transaccional, pues de una u otra forma afecta la motivación del empleado si no consigue los resultados previstos en el tiempo acordado.
se enfoca muchísimo este tipo de líder en el presente. No me interesa tanto el pasado o el futuro o si va a mejorar ese empleado su desempeño. No, no me interesa en estos momentos los resultados que se están obteniendo. Y pues esto lo lleva a ser mayormente exigente frente al desempeño porque lo que le interesa es la eficiencia, ¿cierto? Son demasiado tradicionalistas frente a la administración, frente a la gestión, se concentran mucho en aspectos impersonales, es decir, a mí no me interesa tanto lo que le sucede a esta persona, a mí me interesa son los resultados que esa persona me puede entregar en un momento determinado. Allí entonces, pues de una u otra forma, se espera que todas esas personas que trabajan con el líder transaccional, pues al lograr esos resultados previstos, pues el líder se vuelve como en un centro de confianza para esos seguidores. Ese liderazgo transaccional entonces tiene, digamos que dos variantes y tiene que ver la primera con la recompensa contingente y con la dirección por excepción. ¿Qué es cada una de ellas dos? Cuando hablamos de recompensa contingente, estamos hablando que la transacción que yo hago como líder con mi colaborador, con mi subordinado, con mi empleado, como ustedes lo quieran denominar, debe hacerse de manera constructiva porque de una u otra forma no podemos lograr los resultados previstos. ¿Ya? Entonces, digamos que si yo quiero que esa persona me logre los resultados, pues deberé yo ofrecerle ciertos incentivos que la motiven y que promuevan en ella ese desempeño que yo quiero, ¿cierto? Frente a la dirección por excepción, ¿qué quiere decir? Que allí siempre va a haber una corrección cuando no se logran esos resultados. Y generalmente esas correcciones se dan a través de los despidos de los empleados. Y hay dos tipos de correcciones, la activa y la pasiva. Entonces, esa activa es cuando yo como líder, pues me anticipo a los resultados, es decir, no espero a fin de mes que, por ejemplo, mi asesor comercial haya logrado o no los resultados, sino que logra anticiparse si a los 5 días o a los 7 días o a la semana no van bien las cosas. Y la pasiva es esperarse hasta fin de mes que ese asesor comercial me entregue los resultados previstos. Entonces, esa dirección por excepción, pues para algunos resulta un poco compleja porque tiene que ver mucho con la actitud del líder. Entonces, es un poco difícil y difiere allí grandemente del liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque ese liderazgo transformacional en comparación del transaccional se caracteriza por la capacidad de producir cambios, pero cambios importantes y relevantes y que afectan de manera importante la actitud de las personas. Y ese cambio de actitud logra superar lo aptitudinal. O sea, si tenemos una persona que tiene madera para algo, pero todavía no se las cree, ese líder transformacional logra que esa persona pueda creer en sí misma y potenciar esos resultados. Por ello, el líder transformacional se vuelve en un agente de cambio, ¿cierto? Que de una otra forma promueve en su equipo de trabajo aquello que se denomina hacer las cosas diferentes. Yo siempre digo, sin hacer pues mención de algo comercial, pero todos conocemos la empresa Frisbee a nivel nacional y ellos tienen un eslogan particular que se llama Nadie lo hace como Frisbee lo hace. Ese nadie lo hace como Frisbee lo hace tiene una connotación bastante interesante, porque esa empresa en particular ha logrado una conexión de los empleados con las personas, ¿cierto? Y esas personas hacen algo diferente para hacer las cosas. Esa diferencia o esos factores diferenciadores son los que nos deben distinguir de mi competencia, ¿cierto? ¿Cómo logra un líder transformacional lograr distinguir esas personas de otras? Es que ese líder transformacional logra ver en el otro como un diamante en bruto y lograr sacar lo mejor de esa persona. Por eso, allí el líder transformacional empieza a transformar esas creencias, esas actitudes de sus seguidores, de los empleados o de los colaboradores que trabajan con él dentro de la organización.
Es por ello que el líder transformacional tiene éxito porque logra cambiar la base motivacional de la persona, logra inspirar a esa persona, logra que esa persona se supere y no solamente que cumpla con el resultado, va mucho más allá. Este líder transformacional logra fomentar y transformar en los otros a través de su empatía, y recordemos que la empatía es ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? No hacer el trabajo del otro, sino lograr comprender a esa persona y poderla ayudar para que pueda superarse. Y de esta manera lograr un mayor sentido de pertenencia por la empresa o por la organización. Hoy en día muchos empresarios se quejan que hay muchos jóvenes trabajando en empresas que no logran conectarse con ese propósito mayor de la organización, con ese propósito mayor de la empresa. Y pues les toca hacer como un replanteamiento de su estrategia para lograr que haya una conexión con las personas que están actualmente dentro de la organización y que se puedan lograr esos resultados en el corto, mediano y largo plazo. Es por ello que los líderes transformacionales pueden ver las capacidades de esas personas, ir un poco más allá y ofrecer herramientas que satisfagan esas necesidades y expectativas y que puedan ayudar a liberar todo ese potencial que se tiene. Algo muy importante que se lo aprendí a una directiva hace unos años, ella me decía, Vivi, uno de los mayores éxitos de un directivo es lograr potenciar a través de las personas mis objetivos y mis logros, que no son los míos, sino los de mi empresa. ¿Y cómo lo hago? Lo hago teniendo en cuenta que yo sola no puedo, sola no sé, sola no soy capaz, sino que tengo que explotar todas esas capacidades y habilidades que tienen los otros y lograr traer esas habilidades y esas destrezas para el beneficio de la organización. Entonces es lograr ver en el otro esas capacidades y potenciarlas. Entonces, esto nos lleva a un siguiente nivel y es cuáles son esos componentes de ese liderazgo transformacional. Básicamente, pues el liderazgo transformacional tiene 4 características importantes y fundamentales. Los líderes transformacionales se distinguen de los otros tipos de líderes, bien sean autocráticos, democráticos, transaccionales, eh, algo denominado carisma. Y es que el líder carismático logra ser inspirador, motivador, logra que las personas se muevan por un interés común, pero sin necesidad de marcar esa obligación, ¿cierto? Sino que realmente hay un sentido de pertenencia por la organización. Y de una u otra forma, se estimulan o logran estimularse a través de su intelecto, es decir, a través de esas capacidades que nos ha dado la vida para nosotros poder lograr esos resultados que queremos. Y esas capacidades no son sino como la suma de todas esas habilidades. Entonces, ese factor de carisma que debe tener todo líder transformacional es cuando se logra influenciar en el otro, influenciar en los colaboradores y cuando ese líder logra conectar con sus colaboradores, logra obtener de ellos no un esfuerzo, sino que ya lo hacen con placer y con gusto y están dispuestos a realizarlo. Ahora, si el líder requiere un esfuerzo adicional, no le va a tocar pues como hacer tanta labor porque las personas lo van a hacer con gusto. El segundo componente es la estimulación intelectual. Siempre el líder transformacional está buscando que sus colaboradores mejoren su desempeño, mejoren sus habilidades, mejoren sus destrezas, estudien, promuevan ese conocimiento, ¿cierto? Porque solamente a través del conocimiento crecemos. Es por eso que la gestión del conocimiento implica un cambio fundamental en la forma de liderar. Tercer componente, la consideración individualizada. ¿Qué quiere decir eso?
que un líder transformacional entiende que cada persona es un mundo, pero que ese mundo de esa persona está a disposición no solamente de la organización, sino también de su equipo de trabajo, pero entiende sus necesidades y expectativas para satisfacerlas de la mejor forma posible. Porque yo puedo tener un equipo de 20, 30, 40 personas y cada una de esas personas va a tener diferentes necesidades, diferentes expectativas. Entonces, el lograr sincronizar como líder esas necesidades y esas expectativas de mi equipo de trabajo y sumarlas nos va a llevar a que partamos de la individualidad para volverla un objetivo común. Y el cuarto componente es la motivación inspiracional. Un líder transformacional es aquel que inspira y logra que sus colaboradores y que sus empleados lo vean como, ay, cuando yo sea grande, quiero ser como tú, ¿cierto? Entonces se basa muchísimo en la admiración y en articular esa visión estratégica para que sea atractiva para la persona, que sea inspiradora, que promueva. En estos días me ocurrió pues algo que quiero compartirlo con ustedes y estaba en una auditoría y la auditora, o sea, yo soy auditora, pero también me estaban auditando en su momento y entonces ella me decía, Vivi, pues te audité hace 2 años, pero realmente te tengo que confesar que hice esta maestría fue porque me gustó mucho cómo desarrollas las cosas y créeme que fue una inspiración para ti. Vean, muchachos, les cuento que eso a mí me llenó de mucho orgullo, porque qué bonito que uno tenga la capacidad de mover en el otro algo que lo ayude a superarse. Y yo creo que esa es la misión de nosotros en la vida, ayudar a las personas a que logren conectarse con su proyecto de vida. Y esa es la invitación para hoy, que nosotros como líderes de las organizaciones logremos conectar con la gente para que las personas puedan lograr lo que quieren y que nosotros seamos esos instrumentos para que esas personas puedan lograrlo. Para finalizar el tema del liderazgo transformacional y pasar pues ya a la etapa de la participación de parte de ustedes y escuchar sus preguntas, sus inquietudes, vamos a tocar algo muy importante y es que el liderazgo transformacional debe de considerarse como de rango completo. ¿Qué quiere decir eso? Hace muchos años venimos escuchando acerca del liderazgo, se han hecho muchos estudios acerca del liderazgo, de la motivación, de la comunicación, y que de una u otra forma un buen liderazgo es considerado como un elemento favorable a la hora de yo contratar a una persona, ¿cierto? Que sea autónoma, pero que también sea respetuosa, pero que cumpla con ese perfil que yo deseo en mi organización. Cuando nosotros estamos buscando ese liderazgo de rango completo, buscamos es que todos esos componentes de liderazgo transformacional y transaccional se unan en uno solo y sacar lo bueno de cada uno, de manera tal que se pueda formar un modelo integral que logre conectar tanto los resultados, es decir, esa parte de eficiencia que busca el liderazgo transaccional versus ese cumplimiento, esa satisfacción y de esas necesidades y expectativas de las personas. Todo en busca de esos logros compartidos, de esos objetivos compartidos. Entonces, teniendo en cuenta ese liderazgo de rango completo, pues digamos que se compone digamos que de varios componentes. Ese liderazgo transformacional tiene en gran parte un estilo que se denomina el Ace Spire, que algunos de ustedes lo conocen, que en español es dejar hacer, pero no un dejar hacer como caiga, no, es dejar hacer desde la autonomía, dejar hacer al otro y dejar ser, hacer y ser, que son dos cosas súper importantes. Ese dejar hacer es que la persona confíe en sus capacidades, confíe en su intelecto, confíe en que está haciendo muy bien el trabajo. Eso no quiere decir que uno como líder no ejerza el control, no. Un control bien llevado con unas condiciones muy claras de lo que se quiere, de lo que se busca para lograr esos resultados previstos.
Importantísimo tener en cuenta la administración pasiva por excepción, es decir, que yo como líder transformacional me debo de anticipar activamente antes de que se logren los resultados. ¿Por qué? Porque me va a permitir esa anticipación mirar si me estoy desviando o no del camino, ¿cierto? Entonces nos invita a hacer más, actuar, digamos que una forma mucho más conservadora, pero al mismo tiempo arriesgada, pero al mismo tiempo anticipándome frente a lo que yo quiero lograr. Tener en cuenta el reconocimiento contingente es cuando yo, además de anticiparme, logro ver en el otro esos resultados que yo quiero lograr. Obviamente a través de una debida motivación e inspiración. Si mi personal o si mi equipo de trabajo, si mi equipo de colaboradores no está debidamente motivado e inspirado por aquello que quieren lograr, yo como líder no puedo lograr los resultados previstos. Entonces, allí debe de haber una base de confianza que me permita a mí como líder transformar en las personas esos resultados que yo quiero lograr, ¿cierto? Y que los demás se vayan enamorando del cuento. Hace muchos años estaba yo como líder de gestión de calidad en una organización y me decía uno de los directivos, no, Vivi, qué pereza, a mí no me gusta el tema de gestión de calidad, yo no puedo con eso, bueno, en fin, que me resultaba un poco difícil a mí como líder de calidad cuando había tanta resistencia frente a los sistemas de gestión. Entonces me tocó a mí como con mucha miel lograr enamorar a ese líder porque era un líder de los procesos misionales de la organización. Entonces yo le decía, no, no te preocupes, lo vamos a ir haciendo con calma, con despacio, vas a ver que lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar y hicimos un muy buen equipo de trabajo y era una misión importante la de él, que era lograr pues mantenerse en el top 3 de las entidades pues de su nivel, y logramos hacer match. ¿Cómo lo hicimos? Primero, hubo una voluntad de ambas partes. Segundo, hubo la confianza y el respeto para poder lograr esos resultados previstos. Y tercero, siempre tuvimos alegría y buen ánimo. Un líder transformacional, muchachos, no puede dejar perder la alegría, perder la empatía por el otro, no puede dejar perder eso que nos mueve, ¿cierto? Que por más difícil que sea una situación, no perder la fe. Crean lo que crean lo que quiera, pero crea, ¿cierto? Y créase usted el cuento, porque si usted como líder no cree en usted mismo ni en sus capacidades, su equipo tampoco lo va a hacer. Nadie puede hacer mi trabajo. Y así yo tenga un equipo de colaboradores, ellos no pueden hacer el trabajo por mí. Yo debo ser ese elemento inspirador. Total que cuando logramos la certificación para esa organización, me decían, ay, Vivi, muchas gracias, porque realmente lograste cambiar en mí muchas cosas. Aunque todavía no estoy enamorado de ISO 9001, logré esos resultados que quería y créeme que me voy a apasionar del cuento. Cuando él me dijo eso, yo me sentí ya ganadora. ¿Por qué? Porque logré moverlo, tocarlo. Y no solamente tocar su capacidad intelectual, sino también su corazón. Porque cuando tú logras como líder mover el corazón de las personas, estás logrando todo. Porque en el corazón radica la voluntad. Importante entonces la consideración individual. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando tú vas a trabajar con una persona, y les cuento pues a manera también de anécdota, y es que cuando yo, por ejemplo, voy a implementar un sistema de gestión, yo primero me tomo un tinto con un líder, vení, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntame de ti. O sea, a mí me gusta primero que la persona me cuente cómo está, porque si la persona en un momento determinado no tiene las condiciones o la capacidad intelectual o la capacidad emocional para atenderme a mí, una asesoría o una consultoría o algo que yo vaya a hacer con esa persona o con ese equipo de trabajo, pues a mí se me va a dificultar el trabajo. Entonces lo que yo hago es
vení, sentémonos un momentico, charlemos, lograrles sacar una risa a una persona a pesar de una condición difícil, eso es súper ganador, muchachos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, además de todo lo que les acabo de contar, ¿qué no puede perder un líder frente a su consideración individual? Es la empatía por el otro, la buena energía, la buena vibra, estar uno siempre con la actitud positiva. No siempre se logra, pero la idea es que siempre tengamos una buena actitud ante la vida. Por eso la alegría de un líder transformacional es fundamental. Siempre un líder debe dar el ejemplo de estar estudiando, de estar capacitándose, de estar siempre innovando a través de los conocimientos. Recuerden que el conocimiento cambia todos los días y uno debe dar ese ejemplo de estar siempre indagando, buscando, creando cosas y eso llevarlo a las organizaciones. Y de esa manera lograr en cada una de las personas esa influencia individual. Cuando yo logro tocar el corazón y la conciencia de cada uno de mis empleados, logro transformar esas actitudes y aptitudes en beneficio de mi organización. Entonces, eh, es importante que ese liderazgo transformacional tenga unas bases importantes, que se siente sobre unos buenos fundamentos. Y esos buenos fundamentos del liderazgo transformacional, como se los decía ahorita, son la confianza, el respeto, la admiración hacia el otro, esa capacidad que yo tengo de ver en el otro, de ser empático con el otro y de poder lograr esos resultados que yo quiero. Para ello, yo tengo que desprenderme de mi orgullo, de mi soberbia, de eso creerme mejor que los demás, porque si hay un líder que está allí con esa actitud, no va a lograrlo. ¿Cierto? Y siempre va a haber una rotación alta en tu empresa. Entonces, cuando tú logras conectar con el otro, vea, es que yo aquí no gano tanto como gano allí, pero es que aquí me quieren, me admiran, me respetan, me pagan bien en su debido momento, pero también logro tener unos beneficios importantes. Entonces logramos que la gente se conecte con ese propósito mayor de las organizaciones. Y eso es lo que queremos con este trabajo que hoy entregamos desde Confenalco para ustedes. Que ustedes como líderes en sus organizaciones logren transformar los corazones, las conciencias del equipo de trabajo que ustedes tienen, pero sobre todo logren transformarse a sí mismos y a sus vidas. Y les dejo esta frase. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Esta frase fue del presidente John Quincy Adams de Estados Unidos y me parece que es muy importante traerla ahorita, a pesar de hace muchos años que la mencionó. Dejarles este regalo y bueno, vamos a abrir en estos momentos un espacio de participación. Muchas gracias por escucharnos y estar acá. Aurora. Bueno, listo. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algo, alguna inquietud, algún comentario que hacerle a Vivi? Pueden, ahora mismo es el momento, pueden abrir su micrófono y escribir ahí en el chat. Bueno, ahí Rosa dice todo muy claro. Solo agradecer por estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas Ok. gracias a ti, Rosa, por conectarte. Bueno, y Karina también dice gracias. Eh, bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta ni nada. Igual esperemos a ver si hay alguien más. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eh, bueno, muchísimas gracias, Vivi, por el espacio, por compartir esta información tan importante con todos nosotros, para que podamos nosotros también como comprender más y tener ese cambio también de mente. Y bueno, nada, nos vemos el próximo jueves en un nuevo M Learning. Que tengan feliz tarde y bueno, muchísimas gracias, Vivi.
Bueno, Aurora, con mucho gusto, saludos a todos y un abrazo gigante. Muchas gracias a todos y a Compenalco también por la confianza. Que estén muy bien, hasta Chao, luego. que Chao. estén muy bien, chao.